Ahora, te planteo algo un poco más serio. A ver. La presidenta del Banco Central dijo ayer que no le preocupa no haber cumplido el programa monetario porque, de hecho, las metas las puso ella misma, así que, como las puso ella misma, las puede cambiar, digamos. Yo nunca leí una declaración igual, digamos. Sí, es un tema, obviamente, mucho más alejado de la gente que la falta de billetes, pero me pareció una declaración que yo no leí nunca de ningún presidente del Banco Central del mundo hoy en día, ¿no? No existe, obviamente no existe. ¿Qué valor tiene la palabra del presidente del Banco Central de Argentina si te dice una cosa así? O sea, yo pongo la meta que se me da la gana. No es así. Por empezar, la ley, la Carta Orgánica del Banco Central dice que toda vez que haya un desvío en las metas monetarias e inflacionarias, el presidente del Banco Central tiene que comparecer ante el Senado y explicar por qué ocurrió eso. Eso, por supuesto, que no pasó el año pasado. Seguramente no va a pasar la próxima. Pero en el fondo de la cuestión, la señal que está dando un Banco Central que dice, me da lo mismo que sea 10, 20, 30, 40, 50, es que es un viva la pepa para remarcar precios, digamos. ¿Qué mensaje le estás dando vos a Moyano cuando le decís, vení al pacto social, nos vamos a sentar todos en la mesa, tu aporte es que los salarios suban nomás el 20%, cuando del otro lado de la Plaza de Mayo está Mercedes Balcó del Pont diciendo 40%, y bueno, y quizás puede ser 50 o 60, total, la meta la puedo manejar. A ver, contame una cosa, ¿qué es una meta monetaria? Una meta monetaria es el compromiso, por lo menos como me lo tomaba yo, ¿no? En la época que yo estaba en el Banco Central firmaba los billetes. Para mí la firma es muy importante, tan importante como la palabra. Y yo le decía a la sociedad, esto es lo que prometemos. Que dicho sea de paso, fue la primera vez en la historia que el Banco Central empezó a fijarse metas que podía cumplir, ¿no? En los próximos 3 meses no va a haber en circulación más de tantos billetes. En los próximos 6 meses, tanto. Conforme vas cumpliendo con la meta, la gente entiende que, bueno, hay una autoridad que es creíble, que me dice algo que después se cumple, y en la medida que se va cumpliendo, todos van acomodándose a las expectativas de inflación, digamos. Hoy nadie es creíble, ni siquiera Cristina puede decir, bueno, yo quiero bajar la inflación. Ahora va a venir Sergio más adelante, va a hablar de Brasil. Una de las cosas que dijo Dilma en su discurso fue, tenemos que quebrarle el pescuezo al flagelo de la inflación. Claro, yo cuando escuché eso en el discurso primero dije, chau, se vino la noche en Brasil. No, siguió después 5-4. Marcelo dijo anual. Que destruye el tejido social y afecta a las familias más pobres. Esto lo dijo Dilma Rousseff. Claro, pero lo dijo Dilma Rousseff, vamos al tema que viene después. Y lo más alucinante del caso es que lo que ella se propuso, bajar la inflación del 5 anual al 4. Exactamente, del 5,9 al 4,5. Nosotros estamos en 27, camino al 35, y no nos proponemos nada porque no vaya a ser que la gente se dé cuenta que hay inflación. Ahora, a ver, 35, si cumplimos este desastre, digamos, estaríamos pasando a Venezuela, que tiene 33 y algo, 34, sí, ¿no? Seríamos, en este caso, el país con más inflación del mundo. No me importan tanto eso, Marcelo, como que le estamos poniendo una inflación de más del 30% a una sociedad en la que 12 millones de personas no tienen para comer dignamente. O sea, es a esa gente a la que le estamos cobrando el impuesto inflacionario. No me importa lo que pasa en Venezuela, honestamente. Lo que importa es que Argentina tiene una oportunidad enorme de crecer con inclusión, y nosotros la seguimos despilfarrando porque hay un banco, entre otras cosas, un banco central que lo único que le interesa es estar bien con la presidenta. ¿Cómo? No te olvides una cosa, Marcelo. Sí. Mercedes Balcó del Pont está en comisión. O sea, no tiene su pliego aprobado por el Senado. Ya es irregular su nombramiento porque está ahí como una especie de limbo, digamos, ¿no? Ahora, esta es la presidenta que además dice, fijo la meta que se me da la gana, pues la puedo cambiar. El limbo aplica hoy hasta la Policía Federal Argentina. Sí, como decías en el todo está en un limbo. El jefe de gabinete, la policía, todo es un gran limbo. Pensá esto. Peligroso, ¿eh? Sí, pensá esto. Hoy hay 120.000 millones de pesos en circulación. Esos 120.000 millones de pesos pierden valor a un ritmo del 35% anual durante 12 meses. ¿Sí? Estamos hablando de que durante 12 meses toda la gente que mantuvo esos billetes en su poder perdió el equivalente a 40.000 millones de pesos. ¿Quién crees que tiene más probabilidad de mantener ese billete en la billetera? ¿Vos? ¿O la gente de González Catán? ¿O la gente de La Matanza que mencionaba Francisco? Claro. Entonces, y nos siguen diciendo que esto es progresismo. Esto, además de pésima gestión e improvisación, es totalmente regresivo. O sea, hoy el principal impuesto, junto con el IVA, que cobra el gobierno, es el impuesto inflacionario. Alfonso, ¿cómo juega la inflación con el crecimiento? ¿Se puede crecer con la inflación? Sí, claro. O sea, vuelvo a la época de esta carpeta. Nosotros tuvimos 2 años en el Banco Central, 2003-2004. Crecimiento promedio 8%.
inflación bien medida, 5%. Claro que se puede. Brasil este año crece cerca del 8% y tiene esa inflación que es un problema del 5,9%. Me refería, la pregunta era la siguiente. ¿Puede esta tasa de inflación argentina para 2011 afectar el crecimiento del país? Llega un punto donde sí, donde eso ocurre, digamos. En general, la causalidad es al revés, digamos. Creces mucho, ¿sí? La demanda supera la oferta y ese es un momento donde hay inflación. Ahora, llega un punto donde eso se retroalimenta, como lo vimos en épocas de altísima inflación, ¿no? Es tan alta la inflación que le quita poder adquisitivo y le quita fuerza al consumo, y esto es un factor. Yo creo que eso no va a pasar durante este año porque el gobierno va a hacer todo lo posible para seguir cebando la bomba, ¿no? El otro día Boudou, en otra de sus grandes frases célebres, dijo: la economía es como el amor, cuanto más caliente mejor. Sí, podría haber dicho: es como la cerveza, cuanto más fría mejor. Digamos, da lo mismo, ¿no? Total, también, esa es una meta que fija él, la meta arbitraria de cuáles son las comparaciones. Pero está muy claro que en este esquema de crecimiento no se ha logrado mejorar la distribución del ingreso. ¿Sí? Claro. ¿Y por qué es eso? Porque la inflación le pega a los más pobres, no a los más ricos. Dentro del contexto de no presupuesto que tenemos este año 2011, entiendo que la presidenta, por algún procedimiento de decreto, estableció usar 7.500 millones de reservas este año para pagar deuda. Sí. ¿Eso está bien o está mal? Eso está mal, está mal. Esa es la razón por la cual después Mercedes Marcó del Ponte, ahora, redrado en su momento cuando se le pagó al Fondo Monetario, salieron desesperados a comprar dólares para poder dárselos al gobierno y que el gobierno a fin de año digan: fíjense, no pasó nada, no cayeron las reservas, ¿no? Lo que la gente tiene que entender es que esos dólares no cayeron del cielo al Banco Central. No son recursos del Banco Central. El Banco Central le cuesta comprarlos. Para comprarlos tiene que emitir pesos. Entonces, pagar deuda con reservas es el equivalente a pagar deuda con emisión, porque esas reservas se compran con emisión. Cuando la economía está caliente, como está ahora, y la inflación es del 30%, pagar deuda con reservas es pagarle a los acreedores con la inflación de los más pobres en Argentina. Alfonso, por último, ¿cuál sería el modo políticamente viable para bajar la inflación? Porque yo me imagino que hay, para un presidente que está eventualmente en campaña, inclusive, o que tiene un año electoral enfrente, restricciones de carácter político, además no debe ser fácil. ¿Hay manera? Mira, acá la clave es la credibilidad. Cuanto más creíble sea un gobierno, menos costosa es la baja de la inflación. Cuanto menos creíble, al revés, ¿no? Un gobierno que miente con el INDEC, que dice que la inflación le pega a los que más tienen y que tiene un banco central que fija la meta de seguir la gana, total la puede volver a cambiar, no es un gobierno creíble, por lo menos para esa tarea. También para otras, pero para la tarea concreta que me estás preguntando no lo es, digamos. Si vos tuvieras un gobierno creíble que asume a fin de este año, ¿no? Y que dice, como dijo Dilma: señores, mi principal preocupación es la inflación. Sé que el INDEC la mide mal. Sé que no es del 9%, sino que es del 27%. Me preocupa y me duele. Y me comprometo frente a toda la sociedad que durante mis 4 años de mandato la voy a ir bajando gradualmente y que el objetivo final va a ser menos del 10%. ¿Sí? Si la gente le cree y si este presidente o esta presidente pone todo su caudal político detrás de esa promesa, conforme la vaya cumpliendo, rápidamente baja la inflación, rápidamente se ajustan las expectativas. Nosotros, cuando asumimos a fin del 2002 en el Banco Central, la inflación había sido del 40% y el pronóstico más optimista para el 2003 era del 35%. El fondo hablaba del 40 y pico por ciento. ¿Sabes cuánto fue la inflación del 2003? Sí, me acuerdo. 3,7%. Y la economía creció a más del 8%. Entonces, la clave acá es ser creíble, decir la verdad, tomarse en serio el compromiso de la palabra y actuar en consecuencia, ¿no? Alfonso, muchas gracias por la explicación. Ya venimos, no se vaya, gracias.